Reprobación internacional han provocado los hechos de violencia que se registraron en la marcha antimigrantes que se realizó en Iquique, donde incluso fueron quemadas las pertenencias de las familias que estaban en carpas. Benjamín Contalva nos va a contar que ahora incluso la Fiscalía está indagando estos hechos para determinar si hay eventuales delitos. Benjamín, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. También saludamos a quienes ven en sus casas y es algo que saltó a los ojos de todo el mundo. Tú ya lo mencionabas, un hecho que preocupó bastante debido al nivel de violencia que alcanzó la marcha que ayer reunió a más de 5.000 personas que se desplazaron por las diferentes calles de Iquique una vez que se juntaran en la plaza Arturo Prat. Luego se desplazaron y esta marcha, si bien tenía una consigna bien clara, que era acabar con la ilegalidad de justamente la situación de la crisis migratoria que se vive al norte de nuestro país, no estuvo exenta de problemas y de hechos de violencia que finalmente repercutaron con esto. La instrucción de la Fiscalía, particularmente de la fiscal de turno Jocelyn Pacheco, quien instruyó que la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones realizara todos los peritajes necesarios, en particular las entrevistas con las personas que fueron afectadas, en particular también la revisión de cámaras de seguridad de ese sector, en particular de calle Aeropuerto con Santa Rosa, en donde se desarrolló esta quema indiscriminada, por supuesto, de todas las pertenencias y carpas donde pernoctaban estas personas, mucha documentación y también incluso coches de algunas guaguas. Es por eso que la Policía de Investigaciones tiene que entrevistar a cada una de ellas, de estas personas afectadas, considerar el avalúo de lo que significó todos los daños para estas personas y por supuesto también las implicancias en cuanto a la documentación de extranjería y también algunos documentos en relación a sus exámenes PCR. Es por eso que las diligencias van a continuar hoy día a cargo de la Policía de Investigaciones, pero sin lugar a dudas es un hecho que fue repudiado en todos lados, en diferentes titulares, incluso en diferentes sectores del mundo, en diferentes países que daban cuenta de esta situación y por supuesto nadie estuvo exento tampoco de la situación que se vivió en la ciudad de Iquique. El gobernador ya lo hemos escuchado anteriormente criticando esta situación e incluso emplazando al gobierno que no hay un trabajo mancomunado entre ellos, sino más bien un fuego cruzado en cuanto a las responsabilidades que establecen de cada uno. Ayer ya escuchábamos al gobernador que decía que prácticamente las medidas de desalojo fueron improvisadas, en tanto por otro lado desde el Ministerio de Interior señalaban que esto era un problema de Estado, es decir, que involucran a todas las instituciones, tanto municipalidades como gobernaciones locales, y es por eso que esto llama la atención tanto a los iquiqueños como también a las personas que se encuentran en esta situación de migración ilegal o clandestina, que hasta ahora no ha logrado ser regulada, y es por eso que incluso hoy día ya conversábamos con el Ministerio de Interior, quienes señalaban que iban a establecer 5 puntos de control más en diferentes sectores fronterizos, pero retomando lo que fue ayer, que sin lugar a dudas, Karina, es algo muy preocupante y que saltó a los ojos de todo el mundo, es algo que por supuesto no buscamos reproducir ni tampoco esperar. Es por eso que también el fiscal, en cuanto a la fiscal de turno que se encontraba del Ministerio Público, señaló cuáles van a ser los cursos a seguir respecto a la investigación y por supuesto toda la recaudación de antecedentes que incluso repercuten en derechos del niño. Pero escuchemos primeramente lo que señaló la fiscal Jocelyn Pacheco del Ministerio Público respecto a esta situación. En cuanto al procedimiento que se gestó el día de ayer en calle Las Rosas con avenida Aeropuerto, tomo conocimiento justamente de este hecho a través de videos que circulaban en las redes sociales, en donde alrededor de las 15:30 horas se podía visualizar un grupo de personas formados por una turba, quienes concurrieron hasta dicho sector y comenzaron a quemar los enseres y carpas que mantenían ciudadanos, en este caso extranjeros, en dicho lugar. Se abre una causa por el delito de incendio y daños y al momento de tomar contacto con ellas se pudo determinar alrededor de 16 personas afectadas, 13 hombres, un menor de edad de 1 año y 13 mujeres. Ahí mencionaba la fiscal las personas en total que fueron afectadas, entre ellas una menor de edad. Ya probablemente en redes sociales hayan visto parte de los registros y las fotos que ya están circulando, sin lugar a dudas, un hecho impactante, y es por eso que si hablamos de este tipo de casos, no es menor también señalar que pudimos conversar con algunas de las personas que luego de ser desalojadas de la Plaza Brasil, donde pernoctaban muchas de estas personas, donde incluso habían situaciones insalubres que por supuesto encendían las alarmas en las autoridades, muchos de ellos después de este desalojo
tuvieron que buscar lugares improvisados, entre ellos el mismo lugar donde fueron quemadas sus pertenencias e incluso la zona costera de la ciudad de Iquique, donde muchas personas pernoctaron ahí en improvisadas estancias, donde incluso tenían que estar con sus hijos menores de edad, algunos grupos también de más de 10 personas que tenían que improvisar para poder pasar la noche en la playa. Conversamos con algunos de ellos, también nos señalaron cuál es la situación y cómo la están enfrentando. Bueno, y hasta que uno pueda llegar hasta su destino, es que uno como migrante por estos lados, uno no ha agarrado la posibilidad después de uno comprar su pasaje normalmente porque no quieren venderle los pasajes a uno al precio que está. Y entonces también nos van a correr de ahí y en realidad no tenemos para dónde agarrar, pues. Estamos a nuestra suerte, pues estamos pensando dónde vamos a dormir con esos niños para mañana avanzar, no sé para dónde, pero no tenemos otro sitio para donde uno ir, pues. Por ejemplo, yo estoy con mis niños. ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante, Karina? Justamente se va a buscar regular la situación de ellos y luego la investigación de la PDI también se va a buscar ver el avalúo de los gastos, tratar de ayudar a estas personas en cuanto a su documentación y por supuesto también a los daños que recibieron algún aporte quizás para poder movilizarse. Muchos de ellos, como decía, esta persona buscan desplazarse hacia Santiago una vez regulada su situación y que es algo que sabemos es un trámite bastante extenso y engorroso. En tanto tampoco dejar de mencionar, incluso ayer conversábamos en Televisión Noticias con el gobernador de Tarapacá, quien señalaba que muchas de estas medidas fueron improvisadas y por supuesto no dejó de disparar en contra del gobierno debido a que señaló que esta era una situación improvisada e incluso apuntó primordialmente ante el presidente de la República, a quien acusa de no hacerse cargo de esta situación. Escuchemos. Lamentablemente debemos decir que hoy día nuestro país no tiene un gobierno que está atendiendo una situación tan grave como esta situación que viven los migrantes por nuestra ciudad, por nuestra región y por el país. Por lo tanto, de verdad que para nosotros, cuando presentábamos el recurso de protección contra el presidente Piñera, teníamos la convicción de que había omitido sus responsabilidades. Hoy día tengo la convicción de que este presidente de la República no puede estar en el poder y no puede gobernar este país porque no están las condiciones de seguridad para la población migrante y ni tampoco para la población de la ciudad de Iquique ni de la región de Tarapacá. Es lamentable estos hechos. Nosotros nos vamos a poner en contacto con la Defensoría para la Niñez, vamos a poner toda la disposición, absolutamente toda la colaboración para defender legalmente, jurídicamente a los niños que hoy día están viendo cómo sus derechos respecto a la seguridad en este país se están viendo violentados. No podemos permitir. Benjamín, ¿qué pasa con el resto de los migrantes? Ayer nos contaba Roberto Cox que algunos de ellos habían decidido irse caminando de la ciudad porque tampoco tienen medios para poder tomar un bus o locomoción que les permita trasladarse a otro lugar. ¿Hay albergues que se hayan instalado para ellos? ¿Hay alguna posibilidad de acogerlos de alguna manera? Porque hay muchos de ellos que van caminando con niños. Claro, Karina, justamente la Policía de Investigaciones hasta ahora, según los antecedentes que manejamos, es quien se va a hacer cargo de poder asistir también con la misma unidad de asistencia a las víctimas y testigos de la Fiscalía, poder asistir a este tipo de situaciones. Pero tú ya lo mencionabas, es algo que por supuesto afecta tanto a menores como a estas personas que han tenido que pernoctar en lugares improvisados. Incluso a voz de ellos señalaban que no les permiten pernoctar en algunos lugares debido a que llega Carabineros a justamente sacarlos de esos lugares. Otros en tanto tratan de buscar pasajes para poder desplazarse hacia otras ciudades y dicen que incluso en estos mismos lugares les suben los precios casi al 100%, 200% con comparación del precio original. Entonces es una situación que por supuesto los afecta. Algunos han tenido que incluso moverse a pie. Es una situación que ya lo hemos visto en las rutas y que no deja de preocupar también tanto a los ciudadanos de ahí como a las autoridades, Karina. Claro, y es esa la principal crítica que se ha hecho en el último tiempo, ¿no es cierto? Que se hizo este desalojo el día viernes, pero no había ninguna alternativa tampoco para estas personas. Y si bien ya están en territorio nacional, ya ingresaron y están de manera irregular, debería haber habido alguna salida, ¿no? Porque eso ha provocado además que se hayan instalado en las playas, como ocurrió ayer, y que se hayan encontrado incluso con iquiqueños que no estaban en una situación de mucha tranquilidad, ¿no es cierto? Recordemos que la ciudad de Iquique está muy polarizada en este momento, entonces tampoco se facilitó una salida para estas personas.
Sí, claro, es una situación que la vimos durante toda esta extensión de la marcha, que tuvo a más de 5.000 personas. E incluso nosotros pudimos notar, Karina, que habían grupos que se acercaban ante la presencia de ciudadanos extranjeros. Se generaba un momento de tensión que no era menor, por supuesto. Incluso vimos en algunos momentos como un grupo trataba de linchar incluso a pequeñas personas que se encontraban en esos lugares. En la playa también hubo un encuentro, más bien un desencuentro bastante importante entre ciudadanos que participaban de esta marcha con otros que pernoctaron improvisadamente en el sector costero. Incluso se tuvo que formar un perimetraje improvisado de parte de carabineros que ni siquiera pertenecían a la unidad de control de orden público, quienes son los que generalmente concurren a este tipo de establecimientos, de este tipo de hechos, digo, en donde vimos ya cómo se tuvo que desplegar algunos locales que incluso sirvieron de fachada para protegerse de estas personas y de las agresiones que, por supuesto, estaban protagonizando en contra de estos grupos de ciudadanos extranjeros, que también, recordemos, son personas y están algunos de ellos con sus menores, con sus hijos. Y no podemos dejar de mencionar también, Karina, la situación que se vivió justamente en calle Rosas con Aeropuerto, eso de las 3 de la tarde, donde estas imágenes se replicaron en diferentes medios, incluso a nivel mundial, que daban cuenta de la quema de las pertenencias de estas personas que en muchos lugares ya calificaron como un hecho bastante inhumano e indebido. Claro, y ahora, ¿por qué la Fiscalía va a tomar cartas en el asunto? ¿Por qué la Fiscalía está investigando eventuales delitos en este caso? Bueno, porque aquí hay un ataque directo, ¿no es cierto? Se acercaron a las pertenencias de estas personas, las quemaron, hay una agresión de por medio y lo que va a investigar la Fiscalía es si las personas estaban en el lugar cuando esto se produjo y además el resguardo que tuvieron que prestar personal de la policía para poder salir, para que estas personas no se vieran agredidas también por esta cantidad de manifestantes que lamentablemente encendió, como estamos viendo en las imágenes, estas pertenencias de las familias de migrantes que habían ingresado de manera irregular a nuestro país. Así es que nos quedamos a la espera, Benjamín, de la investigación que puede hacer la Fiscalía respecto de estos hechos y saber si se configura algún eventual delito que amerite entonces abrir directamente una investigación en contra de algunas personas en Iquique. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes.